Enseñamos, hermanos, que Jesucristo posee todos los atributos divinos. Y en estos atributos, es consustancial, es decir, inseparable y coeterno a Dios, el Padre, mereciendo toda gloria, honor, poder y alabanza eternamente. Por eso Jesucristo es digno de toda la gloria, alabanza, poder, eternamente. Usted busca en su Biblia Juan 10:30. Dice la Escritura, y si no toma nota, ¿verdad? Porque voy a ir cita tras cita. Juan 10:30 dice, yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos, está hablando Cristo. Juan 14:9. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Quiero decirle algo, hoy le pedí a Valeria que no ponga los textos. Solamente vamos a ir presentación tras presentación. ¿Está bien? Entonces Jesús le dice a Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 1:3. Todas las cosas por Él fueron hechas, o sea, por Jesucristo. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Nada. Pregunta, ¿quién es el creador de todas las cosas, mis hermanos? Jesucristo. Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Por qué? Porque enseñamos que Dios el Padre, por medio de Jesucristo, por medio de ellos hicieron todas las cosas que existen. El Padre no hizo menos cosas que Cristo, ni Cristo menos cosas que el Padre. Exactamente igual. Un solo Dios, ¿lo recuerdan? Pero uno en esencia. Y cuando decimos uno en esencia, es un solo Dios, no adoramos a tres dioses. Un solo Dios, uno en esencia, quiere decir que el mismo atributo del amor del Padre, el mismo atributo de amor perfecto lo tiene Cristo y lo tiene el Espíritu Santo. El poder que tiene el Padre es el mismo poder que tiene el Hijo. Y el mismo poder que tiene el Hijo es el mismo poder que tiene el Espíritu Santo. Por eso uno en esencia. Hebreos 1:2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Por eso enseñamos que Dios el Padre, a través y por medio o con Jesucristo hicieron todas las cosas. El universo lo constituyó heredero de todo, a Cristo. Por eso Jesucristo es Dios. Por eso Jesucristo es Dios. Mis hermanos, enseñamos que en la encarnación Cristo rindió o hizo a un lado únicamente los privilegios de deidad, pero nada en la esencia divina, ni en grado, ni en tipo. Solo aceptó, cuando Cristo se encarnó, solo aceptó las características esenciales del ser humano. De esta manera se volvió el Dios hombre. Observen que nunca dije, Cristo rindió o hizo a un lado su deidad. Nunca hizo a un lado su deidad. Solo los privilegios de deidad. Es decir, ¿Él dejó allá su trono? Pregunta. ¿O se lo trajo aquí? ¿Se trajo los ángeles aquí? ¿Se trajo los 24 ancianos? ¿Se trajo los 4 seres vivientes, literalmente los 4 que viven? Solamente abandonó los privilegios de deidad, pero nunca su deidad. Por eso cuando se encarnó, volvemos a decirlo como el domingo pasado, ese bebé en ese pesebre era Dios mismo. Dios mismo. Por eso María guardaba todas estas cosas en su corazón, porque llegaban y se postraban ante un bebé. Los pastores, los magos de Oriente, se postraban ante un bebé. Si nosotros hubiéramos estado ahí como Simeón,
Se le había prometido que no iba a morir hasta que viera al Mesías. Y así fue. Cuando fueron María y José a llevar al niño, era un bebé, hermanos, él se postró ante él y murió después. Y la gente que lo veía decía, ¿por qué se postran ante un bebé? Para la demás gente era un bebé solamente, pero para todos aquellos que esperaban que se cumplieran las profecías, era el Mesías, era el Cristo prometido ese bebé. Era el Dios hombre. Solamente abandonó los privilegios de deidad, pero nunca su deidad. Siempre fue Dios, pero el Dios hombre. Cuando hablamos de características, hermanos, que Él adoptó las características de hombre, Jesucristo. Jesucristo se cansaba cuando estuvo aquí, tenía sueño, dormía Cristo, tuvo sed, tuvo temor cuando iba a ir a la cruz, pero no por ir a la cruz, por morir, recuerdan, lo vimos en Semana Mayor, sino porque Él sabía que toda la ira de su Padre se iba a desatar sobre Él mismo. Pero nunca porque quiso renunciar de ir a la cruz. Él iba a ir a la cruz, a eso vino. Imagínense a quién adoramos aquí. A Jesucristo, hermanos. Estamos viendo quién es. Por eso nuestros amigos, los testigos de Jehová, ellos dicen, no, es que Él nunca dijo que fue Dios. Él es Dios, Jesucristo. Yo, hermanos, yo me gozo. Yo me gozo. Porque estoy en la doctrina correcta. No sé si nos alcanza el tiempo, a lo mejor Cristo viene, ¿verdad? Con todo esto, con todo este estudio que va a durar mucho tiempo. Pero lo que sí sé es algo. Voy a descansar, hermanos, a medida que vayamos avanzando en el tema. ¿Por qué? Porque es una responsabilidad. Estemos yo aquí en vida hoy o no estemos, etcétera. A mí me enseñaron la doctrina correcta. Amén. Vamos a unas citas. Filipenses 2, versículo 5 para respaldar. Filipenses 2, 5, en esta parte 2, Dios el Hijo. Filipenses 2, versículos 5 al 8. Yo se lo leo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Esto significa se vació a sí mismo Cristo. Dejó todo allá, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2, versos 5 al 8. Si Cristo fue obediente al Padre, nosotros tenemos que ser obedientes al Padre. Cristo le dijo al Padre que no sea yo, sino como tú. ¿Lo recuerdan? ¿Qué ejemplo, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo? Colosenses 2:9. Colosenses 2, verso 9. Porque en Él, o sea, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Con este versículo, mis hermanos, podemos debatir con aquellos que dicen que Jesucristo no es Dios. Porque en Él, o sea, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. No dice la mitad de la deidad. En Cristo habita toda la deidad de Dios. Con ese versículo es suficiente para decir, por eso yo me arrodillo ante Jesucristo y creo que Él es Dios. Gloria a Dios. Gloria a Jesucristo. Dios el Hijo, hermanos, vamos a esta parte 3. Enseñamos que nuestro Señor Jesucristo nació de una virgen, que era el Dios encarnado, con el propósito de revelar a Dios y redimir a los hombres y gobernar sobre el reino de Dios. Jesucristo se encarnó. Ahora, cuando decimos enseñamos, si observan que dice enseñamos, 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 no es nuestra enseñanza como hombres. No es algo que nosotros inventamos. Enseñamos conforme a la suficiencia de las Escrituras. Por eso estamos dando mucha prueba bíblica. Porque las Escrituras, para nosotros como cristianos, es suficiente. Isaías capítulo 7, verso 14. Isaías 7:14. Por tanto,
el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. ¿Saben qué es eso? ¿Perdón? ¿Y? ¿Perdón? Sí, es la parte 3. Parte 3. Acuérdense, hermanos, lo estoy ahorita hablando de Manuel. ¿Cuándo se cumplió eso? Porque decimos, Emmanuel, Dios con nosotros, que Dios está conmigo. ¿Cuándo se cumplió eso? Justamente cuando Jesús nació. Dios con nosotros. Aquí estaba Dios físicamente a través de Jesucristo en ese bebé. Amén. Mateo 1, versículo 23. Mateo 1, 23. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y Mateo 1, 25. Pero no la conoció hasta que dio a luz su hijo y primogénito y le puso por nombre Jesús. Observen cómo él siempre fue Dios. María no conoció a José hasta después de dar a luz a Jesús. Le puso Jesús por nombre a ese bebé. Pero ese bebé era Emmanuel. O sea, Jesús era Dios con nosotros. Por eso Jesucristo es Dios. Es que yo entiendo que a veces quieren encontrar que diga, Jesucristo dijo, yo soy Dios y adórenme. Claro que sí lo está. Pero quieren encontrar textualmente así. Dijimos el domingo, las escrituras se estudian en un contexto general, desde Génesis hasta Apocalipsis. Lucas 1:32, estoy en la parte 3 todavía. Lucas 1:32, este será grande. Hermanos, el Emmanuel, Jesús, será grande. ¿Cómo Dios el Padre iba a permitir que otro se fuera grande? Solamente puede ser su hijo. Ningún apóstol, ningún predicador, ningún discípulo, ningún profeta que Dios mismo escogió puede ser grande más que el Emmanuel, más que Jesús. Lucas 1:32, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Por eso Dios el Hijo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Juan 1:14, estoy en la parte 3 todavía de Dios el Hijo. Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solo uno que es santo puede quitar el pecado. Por eso Juan, hermanos, al día siguiente dijo, he aquí el Cordero de Dios, Juan el Bautista, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan nunca dijo yo. Pedro nunca dijo yo puedo quitar el pecado del mundo. El apóstol Pablo nunca dijo yo puedo quitar, no. Todos ellos llevaron el mensaje de Jesucristo, predicaban de Cristo, decían puestos los ojos en Jesús. Hebreos 7:26, porque tal sumo sacerdote nos convenía. Y observen cuál sumo sacerdote, cómo era: santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. ¿Cómo Jesucristo no va a ser Dios? Están los cielos, sí, podemos ver los cielos. Bueno, lo que podemos ver, el primer cielo, el atmosférico. Pero el estelar, pues lo que podemos ver, que Dios nos permite, las estrellas cuando es de noche, la luna. Ahora que la luna, sí observaron estos eclipses, cómo se puso la luna. Podemos ver algo del cielo estelar. Bueno, dice que este sumo sacerdote es más sublime que los cielos. Ese es Jesucristo. Él es más grande que la luna, que las estrellas, que todos los cielos. Dios el Hijo es digno de la adoración y por eso le adoramos en vida hoy, hermanos. Espero que en transmisión también les digan, gloria a Dios. Gloria a Dios, estoy en la doctrina correcta, no en la iglesia perfecta, pero probablemente sí la iglesia correcta. No porque seamos correctos, sino porque vamos a las Escrituras y es suficiente. La palabra de Cristo nos instruye para todo. Hebreos 7:27,
Ese sumo sacerdote no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. O sea, Cristo no tiene necesidad todos los días de ofrecer su sacrificio en remisión por todos los demás. Él dijo, una sola vez lo hizo y para siempre. Cristo murió una sola vez y para siempre. Para cerrar esta parte 3, Primera de Pedro 1:18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Verso 19. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Qué les parece, mis hermanos? ¿Jesucristo es Dios? Les pregunto. ¿Jesucristo es digno de la adoración? ¿Digno de que yo venga y me postre y le diga a Jesucristo, tú eres digno de la gloria? En su casa adore a Jesucristo. Háblele a Cristo. Nuestras peticiones a Jesucristo. Solo Jesucristo. Jesucristo, a la mitad Cristo y al final Cristo. Cristo, Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Para Pablo, mis hermanos, en Romanos 1:16, en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír por la palabra de Dios. Para Pablo, Cristo era su razón de ser. Todo era Cristo. Cristo, Cristo, Cristo. El centro de todo debe ser Cristo. El centro de un culto, hermanos, de adoración, no debe ser el espectáculo, no debe ser un hombre. Dios nos libre de eso, un hombre. El centro de un culto debe ser Jesucristo. Los cantos deben hablar de Jesucristo en esa letra. Los himnos deben de hablar de Jesucristo. No le cantamos a la sangre de Cristo, cantamos de la sangre de Cristo. Pero en los himnos tiene que haber ahí sangre de Cristo. Aquí cantamos, lávame en tu sangre, Salvador. Con ella me compraste, con ella me salvaste. Amén. Fue el precio más alto, hermanos, la sangre de Jesús que compró nuestra redención. Parte número 4, Dios el Hijo. Enseñamos que en Jesucristo obtenemos redención por medio del derramamiento de su sangre y de su muerte en la cruz, y que su muerte fue voluntaria, vicaria, en sustitución, propiciatoria y redentora. Gloria a Jesucristo. Juan 10:15. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Cristo no vino a fuerzas a morir. Él quiso venir a morir por nosotros. Él puso su vida. Y como Él dijo, yo pongo mi vida, pero también tengo poder para volver a tomarla. Porque Él es el dueño de la vida. Romanos 3:24 y verso 25. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. En ningún otro hay redención más que en Cristo Jesús, a quien Dios, fíjate, Dios el Padre, puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ahora, en este Romanos 3:25 dice, pasó por alto en su paciencia los pecados pasados. No está diciendo y no enseña que Dios hace indiferencia sobre el pecado, no. Pero en su paciencia, Él puso a Jesucristo para que todos los que vengan a Cristo, entonces el Padre, dijimos el domingo, los declara hijos de Él. Solo a través de Jesucristo. Romanos 5:8, el multicitado Romanos 5:8. Hasta de memoria lo va a decir usted. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Pablo murió por nosotros, Pedro murió por nosotros, los apóstoles de ahora murieron por nosotros, Cristo murió por nosotros. Y Pablo es el que está escribiendo, o escribió, Romanos 5:8, bajo la inspiración del Espíritu Santo, él dice, mas Dios el Padre,
mostró su amor para con nosotros, en que siendo un pecadores, dice Pablo, Cristo, la segunda persona de la Trinidad, murió por nosotros. Primera de Pedro 2:24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo, o sea, Cristo, sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Gloria a Jesucristo, porque Él quiso morir en el madero, llevó nuestro pecado ahí, hermanos, cuando nunca fue pecador ni por un segundo Jesucristo. Solo fue un sustituto por nuestros pecados. Les pregunto, mis hermanos, ¿debemos seguir adorando a Jesucristo, el Hijo de Dios? ¿Debemos seguir cantándole a Dios el Hijo? Jesucristo es Dios. Jesucristo es igual a Dios. Jesucristo tiene el mismo poder que el Padre. Amén. 5. Enseñamos con las Escrituras, enseñamos que debido a que la muerte de nuestro Señor Jesucristo fue eficaz, el pecador que cree es liberado del castigo, la paga y el poder del pecado, y que ese pecador es declarado justo y se le otorga vida eterna y es apartado o adoptado más bien a la familia de Dios. Si yo creo en la obra de redención de Cristo en la cruz, verdaderamente creo en esa muerte, en ese sacrificio, todo lo que encierra el sacrificio de Cristo, voy a ser liberado del pecado y voy a ser declarado justo ante el Padre. ¿Cuántos ya creemos, hermanos, en el sacrificio perfecto de Cristo? ¿Seguimos predicando del sacrificio de Cristo? Pablo lo dijo en 1 Corintios 2:2, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. De nada más hay que hablarles, sino del Cristo Redentor, del Cristo crucificado y del Cristo resucitado también. En esta parte 5, hermanos, voy a leer algunos versículos que algunos obviamente están aquí. Yo les voy a pasar esto en el grupo que tenemos. ¿Está bien, hermanos? Así me hubiera dicho, hermano. Estoy apunte y apunte así como secretaria, ¿verdad? Con taquigrafía, a lo mejor algunos, ¿verdad? Romanos 3:25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Verdad? Segunda de Corintios 5:14. Segunda de Corintios 5:14. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. 5:15. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. O sea, Cristo murió por todos los pecadores. Pero ahora los pecadores que somos nosotros, morimos al pecado, es lo que está diciendo Pablo, y ahora ya nosotros no vivimos para el mundo, vivimos para Cristo. Segunda de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Siempre hacemos este ejercicio, ¿verdad? Está el Padre aquí, el Hijo está aquí en medio, y acá está el pecador. Y si el pecador, por sus propios méritos, quiere ir al Padre, ¿qué cree que va a pasar? ¿El Padre lo va a recibir? El pecador tiene que venir al mediador, al que es el camino al Padre. Si yo vengo a Cristo y creo en la obra de redención de la cruz, su sangre que limpia de todo pecado al pecador, entonces si yo creo y me arrepiento de mis pecados, en arrepentimiento y fe verdadero, el Padre me va a declarar a mí justo, no por mis obras, sino por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. Gloria a Jesucristo. Para cerrar esta parte 5, son 40, ¿está bien? Primera de Pedro 3:18.
Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. ¿Observan cómo están las dos personas de la Trinidad? Siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Incluso en los mismos versículos que voy leyendo, hermanos, están las dos personas de la Trinidad, el Padre y el Hijo Jesucristo. Por eso somos una iglesia que adoramos a la Trinidad. Amén. Qué maravilloso poder tener un Padre celestial, hermanos. Él es padre de huérfanos, de viudas. Aunque tu padre y tu madre te dejaren, dice Dios, con todo yo te recogeré. Así que, hermanos, podemos estar huérfanos aquí en esta tierra por un breve de tiempo, pero tenemos un Padre celestial que tiene cuidado de nosotros. Amén. 6. Enseñamos que nuestra justificación es asegurada por su resurrección literal y física de los muertos, y que Jesucristo, después de haber ascendido, está a la diestra de Dios el Padre, en donde ahora Él es nuestro mediador, abogado y gran sumo sacerdote. Jesucristo, Dios el Hijo. Vamos a las citas. Mateo 28, versículo 6. Hablando de que Cristo resucitó. Hermanos, antes de leer, ¿cuántos creemos que Cristo murió? Literalmente murió Cristo. No fue una falacia, fue real. Cristo murió, pero resucitó. Y esa es una doctrina esencial, hermanos. Y les comentaba en una ocasión en una clase de los que estaban dando acá a la hermana de los jóvenes, en una escuela dominical aquí arriba a los jóvenes, y tocaron este punto y les digo, acuérdense, cuando las mujeres fueron al sepulcro, que la piedra estaba removida, la piedra no se removió para que Jesús saliera. La piedra fue removida para que las mujeres entraran, porque Cristo al resucitar traspasó los lienzos. Porque, hermanos, Él es el Todopoderoso. Gloria a Jesucristo. Amén. No es una emoción cuando decimos gloria a Cristo. Ay, que nuestra boca tiene que estar eso, hermanos. Te doy la gloria a Jesucristo. Toda la adoración. Jesucristo, te exalto. Seas exaltado. Bendito sea tu nombre. Jesucristo, tú eres Dios. Ahora sí, voy a leer algunas citas de esta parte 6, Dios el Hijo. Mateo 28, 6. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Lucas 24, versos 38 y 39. Pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Está hablando Jesucristo después de haber resucitado. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Jesús ya había resucitado. Romanos 4, versículo 25. Romanos 4, 25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Maravilloso. Romanos capítulo 8, versículo 34. Romanos 8, 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Yo me siento gozoso cuando un hermano, una hermana dice, hermano, estoy orando por usted, por ti. Siente uno hermoso. Bueno, hermanos, el Señor Jesucristo, Dios el Hijo, todos los días intercede por nosotros ante el Padre. ¿No le da gracias al Padre por ello? Aunque seamos tan malos, como Pablo dijo, ¿verdad? Los pecadores de los cuales yo soy el primero. Así nosotros. Dos citas más para cerrar esta parte 6. Hebreos 9:24.
Hebreos 9:24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, el Padre. Dos personas de la Trinidad, la primera y la segunda. O sea, Cristo cuando resucitó no fue al templo literal para presentarse ante Dios, el Padre. Resucita y va ante la misma presencia del Padre por nosotros. Nadie puede hacer eso, hermanos, más que Jesucristo, el Hijo de Dios. Primera de Juan 2:1. Este versículo es muy conocido. Primera de Juan capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ahí están las dos personas de la Trinidad, dos de la Trinidad. Abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Les pregunto, ¿verdad? ¿Este abogado nos cobra, hermanos, para llevar nuestro caso perdido delante del Padre? Este abogado es fiel y verdadero. Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Qué le parece, hermanos? Ahorita decíamos, recuerdan en una predicación, ¿cómo queremos conocer a Cristo? ¿Ahorita como nuestro abogado o como un día el juez? Cuando ya yo digo eso, no lo vaya a buscar, cuando ya se ponga la toga, el birrete, y que yo le diga, mire, algo se me quedó muy grabado, puede hacer una pausa rápida, hablando acerca de abogados, de casos. Hubo un hombre que tenía un problema muy fuerte, tenía que ir a la corte, y un abogado que lo conocía se ofreció a él, un buen abogado, para ese hombre que tenía que llevar un caso. Y ya ve usted que les ponen, hay plazos de fechas, tal fecha hay que presentarse ante la corte, la audiencia, algo así le llaman. Y ese abogado le insistió tanto, yo te puedo ayudar, mira, no te cobro nada, yo te puedo ayudar, yo sé manejar este caso. Dijo, no, yo voy a juntar los, ¿cómo le llaman a ellos los? Sí me fue la palabra. Las pruebas, los elementos, ¿verdad? Yo por mi propio, yo voy a hacerlo, yo sé cómo defenderme. Empezaban a transcurrir los días, transcurrir los días, transcurrir los días. Nunca, hermanos, pudo reunir todas las pruebas para su defensa. Nunca. Se llegó el día. Quiso buscar al abogado. Intentó, ya no lo encontraba. Cuando él llegó a la sala, efectivamente lo vio. Pero ese abogado resulta que se había convertido en juez de ese caso. Ya no pudo ayudarlo. No pudo. Eso es lo que va a pasar con aquellos que no acepten ahorita a Cristo en vida terrenal, porque nosotros rechazamos esa creencia del purgatorio. Eso no existe en la Biblia. ¿Están de acuerdo, hermanos? La única oportunidad para arrepentirnos mientras tengamos vida en esta tierra. Después, irreversible, hermanos. Irreversible. Parte 7. Enseñamos que en la resurrección de Jesucristo, de la tumba al tercer día, Dios el Padre confirmó. No dijo, te voy a dar la deidad. Solamente confirmó, porque recuerdan que solamente abandonó los privilegios, pero no la deidad. Cristo resucita y Dios el Padre confirma la deidad de su Hijo y demostró que Dios ha aceptado la obra expiatoria de Cristo en la cruz. Recordemos que el verbo expiar significa borrar, cubrir. Eso fue lo que hizo Cristo hacia el pecador. Con su sangre preciosa borra el pecado, con la obra de redención en la cruz. La resurrección corporal de Jesús también es la garantía de una vida de resurrección futura para todos los creyentes. La resurrección corporal de Cristo, porque Cristo resucitó corporalmente, es una garantía para nuestros hermanos que ya partieron a la presencia de Cristo. Un día resucitarán de esas tumbas o de donde murieron, pero ya no con esos cuerpos como este, sino con cuerpos glorificados. Pregunta, ¿creemos que Cristo resucitó? ¿Creemos que nuestros hermanos que murieron en Cristo van a resucitar?
Amén. Juan 5, 26 al 28. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Juan 5, 28. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿Cuándo sucederá eso? Ahorita vamos para allá. En el arrebatamiento de la iglesia. Los que están en los sepulcros, en el panteón Las Escobas, no, tan feo panteón. ¿Para qué se quiere? A ver, algunos de ustedes están pensando en un super panteón bonito, esos de los que te cobran 100 y tantos mil pesos y que, mire, qué bonito. De veras. Como buen regio, ¿para qué? ¿Para qué, hombre? Ay, no, hermano, es que hasta me da oso ir ahí a ese panteón. ¿Cuál es el problema? Los que murieron en Cristo oirán la voz de Jesucristo un día y de la tumba donde estén se van a levantar. Amén. Juan 14, 19. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. Ahora no nos está hablando de una vida temporal, sino de una vida eterna. Romanos 1:4, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Aquí está la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu de Santidad. Romanos capítulo 6, versos 5 al 10. Romanos 6, versos 5 al 10. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así nosotros, todos nosotros, sea que muramos o sea que vivamos, del Señor somos. Amén. Gloria a Jesucristo. Dios el Hijo, hermanos. Gloria a Él. Enseñamos que Jesucristo, hermanos, es el mediador entre Dios y el hombre. Y que Jesucristo es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Amén. Enseñamos que Jesucristo regresará para llevarse a la iglesia en el arrebatamiento. Y al regresar con su iglesia, porque recordemos que le vamos a ir a ver allá en el aire, y al regresar con sus redimidos, establecerá su reino de 1000 años en la tierra. Primera de Timoteo 2:5, solamente para respaldar un versículo muy conocido. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, el Papa Francisco, hombre. Diga fuerte no. No. Jesucristo, hombre. Y con gozo lo decimos. Aquí no nos confesamos nuestras cargas. A ver, es diferente venir al pastor, a un hermano, tengo una necesidad, pero es para apoyarnos. Y el pastor creyente, el verdadero pastor, o sea, me refiero a un pastor terrenal, que es temeroso del Señor, va a decir, hermano, vamos a orar a Cristo, vamos a orar al Padre. Nunca le va a decir, sí, yo te voy a decir cómo, yo te voy a llevar al Padre, no. Jesucristo, hombre. Efesios 1, 22 y 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza, o sea, Cristo, sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Quién es la cabeza de la iglesia, mis hermanos? Jesucristo. Efesios 5:23. Porque el marido es cabeza de la mujer,
así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Enseñamos que Jesucristo regresará para llevar a su iglesia. ¿Cuántos creemos en esa esperanza? ¿Tenemos esa esperanza? Si no, ¿de qué sirve, verdad, hermanos? ¿Quedarnos aquí? El multicitado Primera de Tesalonicenses 4, 16 al 18. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los creyentes, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos para siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Verdad? No se quede, hermano, no se quede. No, hermano, es que yo siento que me estoy desmotivando, hermano, no sé, me siento como que ya no quiero ir a la iglesia. Cristo viene. ¿Qué más motivación tenían estos hermanos, hermano? Respaldando respecto al regreso de Cristo, obviamente está Juan capítulo 14, versículos 1 al 3, ¿verdad? No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Creéis en Dios, creed también en mí, dice Cristo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Y si me fuere y yo os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, ¿verdad? Para que donde yo estoy, ustedes también estéis. Y Primera de Corintios 15, versículos 51 y 52. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, o sea, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros, los vivos, seremos transformados. Lo he dicho en algunas ocasiones, mi mamá ya no se va a levantar pidiéndome la silla de ruedas, la andadera, tráeme las tramadol, tráeme las del azúcar, ¿cómo se llaman? Metformina, glibenclamida, losartán, nada. Por eso vale la pena estar en Jesucristo. Un día se va a terminar todo esto. Este cuerpo corruptible que se enferma. Un día se va a terminar. Este cuerpo tiene que morir. Y si no morimos, es porque entonces vamos a ser partícipes del arrebatamiento de la iglesia. ¿Qué historias de Netflix ni que nada? Esto es real y va a suceder. Hoy están, verdad es que ponen películas y, oh no, está impresionante la película. No, ya la viste. Por Dios. Nuestra fe, hermanos. Lucas capítulo 17. Señor, le dijeron los apóstoles a Jesucristo, aumentanos la fe. Si otros hermanos están desertando, es que por esto, vea usted a Cristo, mire a Cristo. Imagínense que yo dijera, ya se fue mi mamá, me voy a meter abajo de la cama, ya no quiero saber nada. Claro que es un dolor terrible, hermanos, terrible, diariamente. Pero algo se me sembraron en mi corazón toda una vida desde que tengo uso de razón. Cristo es tu Salvador, Cristo es tu Señor, adora a Cristo, sírvele a Cristo, alaba a Cristo. Un día va a venir Cristo. No entendía mucho de eso a la edad de Yeezy, ¿verdad? Yo ahí en la banca y escuchamos en las predicaciones, Cristo viene. No entendíamos mucho a esa edad. Lo que sí entendíamos era una fe que iba creciendo aquí. Cristo viene. Cristo viene. Es el año 2022, hoy 24 de mayo del 2022. Cristo no ha venido. Algunos lo tienen por tardanza, pero Cristo viene pronto. Pero viene por su iglesia, no por los que se burlan. Viene por sus hijos redimidos, por sus hijos por adopción, los valientes. Amén. Y Apocalipsis capítulo 20, hermanos, para cerrar esta parte 8. Apocalipsis capítulo 20 obviamente habla de los 1000 años.
Vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Entonces Cristo, ¿verdad?, va a venir. Parte 9. Estoy cerrando, hermano, estoy cerrando. Enseñamos que Jesucristo es aquel a través de quien Dios juzgará a toda la humanidad. Juan 5, 22 y 23 dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo. El Padre dio el juicio al Hijo para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Otra prueba más acerca de que Jesucristo es Dios, dice el apóstol Juan. El que no honra al Hijo, no honra al Padre, Juan 5:23. Pregunta, hermanos, ¿honramos al Hijo nosotros? Entonces, si honramos al Hijo, estamos honrando al Padre. ¿Qué más prueba bíblica queremos? Yo cada vez que voy avanzando en esto y predicándolo hoy, cada vez estoy más seguro en lo que estoy. Si esto me lo enseñaron hace mucho tiempo, no tan así, y no estoy diciendo que yo sí traigo la mejor enseñanza y todo. Mire, hermano, lo voy a decir honestamente, lo voy a decir así con toda franqueza. Gerardo, en toda tu vida, en tus 400 años que llevas en el camino de Cristo, ¿te enseñaron esto predicando en un estudio bíblico en la iglesia? Nunca. Yo solamente escuchaba de oídas. Ah, sí, que el Padre, que el Hijo, el Espíritu Santo, la iglesia, la salvación, el arrebatamiento, pero así no. Nunca, 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 nunca. Ah, pues es que no fuiste a un instituto bíblico, hubieras pagado. Yo lo único que sé es que empecé a estudiar la Escritura, autodidácticamente. Gracias a Dios por los recursos que hoy tenemos y hermanos alrededor del mundo que son verdaderos maestros y que ponen recursos, hermanos, en internet, en YouTube. No estoy diciendo que estoy copiando, por supuesto que no. Nada que ver, hermanos. Hay que comprar las cosas, etcétera. Ahora sí que hay que invertir en lo que realmente vale la pena. No, hermanos, que está bien cara esa Biblia, 2,500. Por favor, hermanos, andamos invirtiendo más en otras cosas que ni tienen valor. ¿Cierto o no? Es que necesito una computadora, un celular. ¿Qué marca es? Es iPhone 500. ¿Y la Biblia? La traigo aquí. Mira, ¿sí la ves? ¿Quién es el perjudicado, hermano? Yo no. Es la misma persona. Volvemos al tema. Entonces el Padre dio el juicio al Hijo. Todo lo dio. En aquel día hay 3 etapas del juicio. 1, a los creyentes. Pero los creyentes, si ven aquí que están creyentes, en aquel día. Pero nosotros los creyentes no vamos a ser juzgados por nuestros pecados. Porque el pecado ya fue juzgado en la cruz. Cuando viene un hechicero, un brujo, a los pies de Cristo, se arrepiente de sus pecados. Cristo lo salva. Cuando llegue ese día, 2 Corintios 5:10, ante el tribunal de Cristo, Cristo no le va a decir, te voy a juzgar por la hechicería. Pues no. Lo va a recompensar. Nada más por bonito lo va a recompensar. Porque Gerardo se ponía bien la corbata, se la acomodaba bien. Lo va a recompensar a cada creyente por las obras hechas en esta tierra en favor del reino de Cristo. Mire, hermano, lo voy a decir otra vez. Mi papá está buscando su propia bendición. Yo estoy buscando la mía. De verdad, hermanos. Ni siquiera por aquí, por la mente me pasa. No, al cabo él es el pastor. A mí me encanta ese título. Soy el hijo del pastor. Cuando recién se dedicó la iglesia aquí, ¿verdad? Vinieron algunos invitados, son amigos míos y todo. Me dice, bienvenido al club. Le dije, a mí no me gusta ese título o esa forma. ¿Sabe por qué? Porque muchos se cuelgan de la banderita, soy el hijo del pastor, y no saben hacer nada. No apoyan al papá, hermanos, en nada. No ministran, no cantan, no tocan, no predican, no ministran, no hacen nada. Ah, pero en los congresos, soy el hijo del pastor fulano. Ah, sí, en la primera fila. Ahí tiene su lugar reservado. Si yo lo he visto, hermano, y no lo digo con envidia. ¿Usted cree que lo digo con envidia? Por favor. Yo el día que llegue ante el tribunal de Cristo, usted, yo me voy a llegar, yo soy el hijo, si te acuerdas, no, señor, o sea, yo de vida hoy, yo, ¿sí me entiendes? Por Dios.
Las obras que hiciste en la tierra, Gerardo, en favor de Cristo. Y esto muy pocos lo entienden, hermanos. Mire, hermano, si ahorita Cristo lo llama, ¿verdad? Claro, no vamos a saber. Casi dices, oye, pero es que estoy joven. Pues precisamente, aprovechemos bien el tiempo, Efesios 5:16, porque los días son malos. Ya sé que no todos cantan, no todos tocan, no todos predican. Somos un cuerpo en Cristo. El que es mano no es pie, el que es ojo no es oído. Todos tenemos, hay diversidad de operaciones. Primera de Corintios capítulo 12, diversidad de trabajos en el reino de Cristo. Pero Cristo es la cabeza, Él es digno de la adoración, a Él servimos. Entonces, en esta parte, Él va a recompensar a los creyentes, va a juzgar, pero va a recompensar. Segunda de Corintios 5:10, ¿verdad? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, ¿verdad? Según lo que hayamos hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo. No significa pecados, es una comparación, sea bueno o sea malo. Es una comparación. ¿En dónde invertiste más tu dinero, Gerardo, siendo creyente? ¿En una super casa o en el reino de Cristo? Es una comparación. ¿Qué somos? Hojarasca, dice segunda de Corintios, capítulo 5, todo el contexto. Hojarasca, ahí viene todo. Entonces pregúntate. Es que me quedé sin carro, hermano. ¿No sabemos andar en camión o qué? Para llevar el evangelio. Contaba un pastor, hermanos. Lo escuché y me llenó tanto. Pero fue un mensaje confrontador. Estoy cerrando, hermano. ¿Están aquí? Gracias por su paciencia. Y dice, mira, conocí un joven que su papá fue un empresario exitoso cristiano. Y dice, su papá murió, pero llegó a tener una de las leches, el líquido, más famosas de Estados Unidos. O sea, era un hombre de mucho dinero. El fundador muere y le da toda la herencia a su hijo. El hijo bien cristiano, ¿qué crees que hizo? ¿Qué hizo este joven? Con toda la herencia de su padre. Vendió todo, hermanos. Y lo dio a las misiones en todo el mundo, o sea, las misiones, para que muchos misioneros tuvieran recursos en todo el mundo. Y él se fue de misionero. ¿Qué te impulsa a hacer esto? ¿Qué te impulsa? ¿Sabes qué? Solo el fuego del Espíritu Santo adentro de ti. Eso lo hizo Pablo. Todo lo tengo por basura para ganar a Cristo. Hermanos, hermanos, todo, hermanos, vale la pena por Jesucristo. De verdad, no escatimemos nada por Cristo, por amor a Cristo. Nunca se me olvida, mi mamá nos contaba cosas, siendo nosotros chiquititos, y llegaba el evento de los niños, pero eran eventos de 20, 30 iglesias. Y las hermanas, las maestras o los de la directiva de damas de cada iglesia se ponían de acuerdo para llevar a cabo el evento de los niños. 20, 30 iglesias. Y dice, Gerardo, siempre nos contaba esa, dice. Y fuimos a la junta para organizar el evento de los niños. Y una hermana se paró y dijo, hermano, vamos a darle cualquier cosa a los niños, son niños. O sea, de comida. Y una hermana con una sabiduría se levantó, otra hermana, permítame. Siempre nos contaba mi mamá. Y ustedes platicaron mucho tiempo con mi mamá. ¿Cómo hablaba? Dice, hermana, permítame. Para los niños, lo mejor. Y empezaban a dar, hermanos, lo mejor, la mejor comida para los niños. Entiéndame, no están viendo al niño esas hermanas, están viendo a Cristo. Mire, yo sé que tomé tiempo aquí, en esto de los creyentes. Vamos a editar el video y decirle, mira, edita aquí esta parte porque esto va a durar como 20 minutos. Es para un tema solamente. Hermanos. Entonces, Dios el Padre dio el juicio al Hijo Jesucristo y a nosotros como creyentes nos va a recompensar. Pero a los habitantes de la tierra que estén vivos cuando Él regrese en gloria los va a juzgar. Mateo 25, versículo 31 al 46. Y a los muertos incrédulos ante el gran trono blanco. Los muertos en Cristo, ¿cuándo van a resucitar? En el día del arrebatamiento. Pero los incrédulos muertos todavía no. Van a resucitar hasta que en la segunda venida de Cristo estén ante el juicio del gran trono blanco. De donde hayan muertos. Si un avión se cayó
y cayó al mar. Ya no supieron más nada de sus cuerpos. De ahí se van a levantar. Prueba bíblica. Apocalipsis 20, versículo 11 al 15. Apocalipsis 20, verso 11 al 15. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Verso 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. El mar entregó los muertos que había en él. ¿Se fijan? Van a resucitar para ser juzgados por Jesucristo. Y el Hades entregó los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y acuérdense, grandes y pequeños de pie ante Dios. Grandes no significa adultos, y pequeños niños, ¿lo recuerdan? Grandes. No hay dignidad real de una persona en este mundo como para que no deba ser procesado y enfrentar un día el juicio de Dios. No importa que ese hombre o esa mujer fue tan importante en este mundo, famosísimo, multimillonario, era el que inventó el internet y que no sé qué. Esa persona que es grande, si no se arrepintió de sus pecados, irá al lago de fuego. Primero va a enfrentar el gran trono blanco. Pequeños, no niños. Pequeños, no importa que esa persona en esta vida nunca fue famosa, nadie supo de esa persona, pero lo mismo, si no se convirtió a Cristo, también enfrentará al trono blanco e irá al infierno, al lago de fuego. Parte 10 y última. Enseñamos que es Jesucristo el juez que tiene la última palabra sobre todos los que no confían en Él como Señor y Salvador. Pregunta, ¿ustedes creen que a Cristo se le va a olvidar? Esta es la última parte. ¿Se le va a olvidar que se burlaron de Él? ¿A Cristo se le olvida eso, hermanos? Si Él es el Dios omnisciente. Hechos 17:30 y 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Eso es lo que manda Dios todos los días. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. O sea, Cristo un día juzgará al mundo. Enseñamos que Jesucristo, enseñamos que Jesucristo, la última parte, hermano, esto es maravilloso, es el Rey de Reyes y Señor de Señores, mereciendo toda gloria, honra, poder, alabanza eternamente. Y concluyo con estas citas. Apocalipsis capítulo 5, verso 12 al 14. Que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraban sobre sus rostros y adoraban al que vive por los siglos de los siglos. Y Apocalipsis 19:16 es la última cita. Y en su vestidura y en su muslo tenía escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesucristo es el Hijo de Dios, digno de toda la gloria, Señor y Salvador. Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. Y Jesucristo viene pronto por su iglesia. Amén.